¿Qué es la emisión de un contaminante? ¿Cómo puedo medir la emisión de estos contaminantes? Y también, ¿qué es la combustión? Quédate aquí para saber más acerca de la medición de emisiones. Mi nombre es Camilo Andrés Melo Cisneros y soy estudiante de la Universidad Mariana de séptimo semestre. ¿Qué son las emisiones contaminantes? Se denomina emisión contaminante a cualquier tipo de residuo que es emanado por la actividad humana, ya sea industrial o doméstica, y que pueda afectar al medio ambiente. Dentro de los distintos tipos de emisiones podemos encontrar la contaminación atmosférica, la cual es generada por la emisión, acumulación y mezcla de contaminantes en el aire provenientes de fuentes naturales como volcanes, plantas y animales, y también de fuentes antropogénicas como industrias, servicios y vehículos. Este conjunto de sustancias que se vierten a la atmósfera pueden ser dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, entre otros. ¿Qué son las fuentes de emisión? Una fuente de emisión refiere a aquella actividad humana y natural que pueda originar o generar contaminantes que se introduzcan a la atmósfera y que pueda causar alteraciones a los ecosistemas. Tipos de fuentes de emisión. Dentro de las fuentes de emisión se encuentran las fuentes difusas, fijas y móviles. La fuente difusa se considera cuando no se sabe con exactitud el origen de una liberación de un contaminante a la atmósfera. Por ello es muy difícil encontrar una manera de medirlo. La fuente fija, según el decreto 1076 del 2015, se considera a toda aquella fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, como por ejemplo, chimeneas, estufas, fábricas, entre otros. Estas fuentes fijas pueden subdividirse en las siguientes categorías: fuentes antropogénicas y fuentes naturales. Las fuentes antropogénicas son las que generan contaminantes por la acción del ser humano, por ejemplo las fábricas, y las fuentes naturales, aquellas que liberan compuestos a la atmósfera debido a procesos biológicos sin la intervención del ser humano, por ejemplo los océanos, el agua fresca, la vegetación, los seres vivos, entre otros. La fuente móvil, por su parte, de acuerdo al Ministerio de Ambiente del 2015, se considera una fuente móvil a toda fuente de emisión que, debido a su utilidad o propósito, puede desplazarse de un lugar a otro. En este tipo de fuentes se incluyen los automotores o vehículos de transporte que utilicen combustibles derivados del petróleo. Al igual que las fuentes fijas, las fuentes móviles se caracterizan según el diseño de circulación y según el tipo de combustible. Formas de realizar las mediciones de las emisiones. A nivel mundial existen muchos métodos para evaluar las emisiones por fuentes. Estos métodos se basan en la relación del factor de emisión y el factor de la actividad. En Colombia, mediante el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada para fuentes fijas, se establecen los siguientes métodos. El primero, medición directa, mediante el cual se calcula la concentración de un contaminante en una corriente de gas, como por ejemplo chimeneas o escapes. Para ello se emplean equipos muestreadores o analizadores instrumentales, como por ejemplo analizador de combustión, analizador de partículas finas y medidor de nanopartículas. Segundo, balances de masa. Este método consiste en medir el flujo de un material que entra y que sale en un mismo sistema, en donde su diferencia representa la cantidad de descargas contaminantes al ambiente y se puede representar de la siguiente forma: ME menos MS es igual a MA, donde ME es la masa que entra, MS es la masa que sale y MA es la masa acumulada, que representa el contaminante. Todo esto está en gramos. Tercero, el factor de emisión. Según la AP42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, un factor de emisión es un factor que representa y relaciona la cantidad de un contaminante que se emite a la atmósfera debido a una actividad determinada. ¿Qué es la combustión?
Según el libro de Fundamentos de la Contaminación del Aire, la combustión se define como la unión rápida entre una sustancia combustible con el oxígeno como el comburente, acompañada de la emisión de luz y el calor debido a la autoignición. La combinación de estos tres elementos se la utiliza principalmente para generar calor, cambiando la energía química de un combustible a energía térmica. Hacemos esto en una planta de energía de combustible fósil, una estufa doméstica o un motor de automóvil. En un proceso de combustión incompleta se liberan compuestos como dióxido de carbono, el agua y monóxido de carbono, y puede representarse en este balance estequiométrico, donde X es el número de carbonos. Ejercicio práctico. Determinar cuál es la emisión diaria de CO2 que resulta de la combustión completa del GPL propano por cada hora que se emplea la estufa en su casa. Teniendo en cuenta lo siguiente, se determina que Q es la emisión atmosférica en gramos de CO2 sobre hora y N es el número de elementos iguales, que en este caso serían las casas. Fe sería el factor de emisión en gramos de CO2 sobre libra de GPL. Ca, la cantidad de combustible que se utiliza por cada elemento, estaría dado en libras de GPL sobre casa. Y T, el tiempo promedio que se utiliza la estufa, que en este caso estaría en horas. Se procede a desarrollar el ejercicio. Primero, determino cuál es el número de elementos que voy a trabajar y que son similares. En este caso, al ser un estudio que está solo en mi casa, asumo que N es igual a una casa. Segundo punto, determino el factor de emisión teniendo en cuenta que el gas propano de cocina contiene un 80% de propano y un 20% de butano. Además, se debe asumir que la combustión, al ser completa, se debe emplear el siguiente balance estequiométrico para los alcanos. En este sentido, el factor de emisión es igual a 1363.93 gramos de CO2 sobre libras de GLP. Para determinar este factor de emisión, podemos ver el siguiente video que dejaré en la descripción. Tercer paso, determino la cantidad de GLP consumido por cada casa, sabiendo que el total de masa del cilindro de gas es de 30 libras de GLP y que el tiempo promedio en terminarse el gas es de 37 días por cada casa. En este sentido, Ca es igual a 0.81081 libras de GLP por cada día sobre una casa. Cuarto, calculo el promedio de horas que pasa encendida la estufa. En este caso, T es igual a 3 horas. Quinto y último paso, reemplazo cada valor y calculo Q. Entonces Q sería igual a una casa, que es el número de elementos, multiplicado por el factor de emisión, que es 1363.93 gramos de CO2 sobre libra de GLP, multiplicado por la cantidad, que es 0.81081 libras de GLP por cada día sobre casa, sobre el tiempo promedio que la estufa permanece encendida, que es de 3 horas. En ese sentido, Q nos daría un total de 368.625 gramos de CO2 sobre hora en un día.